El día de hoy nos tocó exponer sobre la norma de información financiera C7, inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. Vamos a iniciar. Mi nombre es Lisbeth Flores Nava. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es establecer las normas para el reconocimiento contable de las inversiones en asociadas, así como en las otras inversiones permanentes en las que no se tiene control o control en conjunto ni influencia significativa. ¿Cuál es el alcance de estas NIF? Estas NIF son aplicables en todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3. Términos que se utilizan en esta NIF. C7. El primero es la entidad asociada. Esta es una entidad en la que la inversión tiene una influencia significativa, normalmente definida como la propiedad entre el 20 y el 50% de las acciones, con un derecho a tener voto o una representación significativa en el Consejo de Administración. La inversión permanente nos dice que es una participación contractual o no contractual de un inversionista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad, que implica su involucramiento en la participada y los expone a la variabilidad de los rendimientos de esta. El inversionista es la entidad que mantiene una inversión permanente en otra llamada participada. La participada nos dice que es una entidad en la que un inversionista participa de sus rendimientos al mantener en ella una inversión permanente. Una participada puede ser una subsidiaria, un negocio en conjunto, una asociación o otra inversión permanente. La subsidiaria nos dice que es una entidad que es controlada por otra entidad. La subsidiaria puede tener una forma jurídica similar o diferente a la de la controladora. Por ejemplo, esta puede ser una sociedad anónima, una sociedad civil o un fideicomiso, etc. Otro término sería el de tenedora, que es aquella entidad que tiene derechos que le permite ejercer influencia significativa o control conjunto sobre una asociada o un negocio conjuntamente respectivamente. La influencia significativa es el poder para participar en decidir las políticas financieras de una operación de una entidad sin llegar a tener control o un control conjunto sobre dicha entidad. El control nos dice que existe control cuando una entidad tiene poder sobre otra en la que participa para dirigir sus actividades relevantes o está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de esa participación. El control conjunto, nos dice que es el control compartido establecido en un acuerdo que requiere que las decisiones sobre las actividades relevantes derivadas del acuerdo cuenten con un unánime consentimiento de las partes que comparten el control. Las operaciones intercompañía, esta es toda transferencia de recursos, servicios o obligaciones realizados entre la entidad informante y una parte relacionada con independencia de que exista o no un precio o contraprestación. Aspectos generales. Para establecer si un inversionista ejerce influencia significativa sobre una entidad en la que participa, y así calificarla como su asociada, tienen que ver si ejerce influencia significativa sobre otra. ¿Y cómo se puede ver esto? Bueno, dice que se presume que existe influencia significativa cuando un inversionista es propietario directamente o indirectamente a través de una subsidiaria, que esto quiere decir que tiene el 10% o más del poder del voto de una empresa que cotiza en la bolsa de valores, o o cuenta con el 25% de una empresa que no cotiza en la bolsa de valores. Dice que la existencia de una tenedora que tenga el control de una entidad no impide que otra tenedora ejerza influencia significativa sobre la misma. También nos dice que si una entidad tiene representación en el Consejo de Administración, tiene la posibilidad de nombrar a uno o más consejeros o bien a uno o más comisionarios, participa en los procesos de fijación políticas financieras y operativas, participa en las decisiones sobre decreto de dividendos, realiza operaciones con la asociada con las que le son importantes a la asociada, intercambia personal directo con la asociada, suministra a la asociada información técnica esencial, puede ser una influencia significativa.
Las normas de evaluación. Esta dice que las inversiones en asociadas y en negocios conjuntos tienen un método de participación que es ajustar el valor de la inversión de la asociada o en el negocio conjunto y también el reconocimiento inicial, que es la compra de una asociada o de un negocio conjunto con base en el método de participación que debe conocerse el costo de adquisición. Dice que en las otras inversiones permanentes debe ser el primero en su reconocimiento inicial. Las otras inversiones permanentes deberán evaluarse a su costo de adquisición. En caso de que la inversión permanente en una subsidiaria asociada o en un negocio conjunto se convierta en otra inversión permanente, su costo de adquisición debe ser el valor con base en el método de participación determinada a la fecha de conversión, para después tener un reconocimiento posterior. En el reconocimiento posterior, las otras inversiones permanentes deben seguir valuándose a su costo de adquisición. Los dividendos provenientes de estas inversiones deben reconocerse en el estado de resultados integral del periodo, salvo que correspondan a utilidades de periodos anteriores reconocidas en la inversión permanente por el método de participación, según se establece en el párrafo. Si dicha inversión era anteriormente reconocida como una subsidiaria asociada o negocio conjunto, en estos casos los dividendos deben disminuirse de la inversión permanente. Las normas de presentación. Estas son las que en el estado de resultados integral la tenedora debe presentar en el rubro denominado participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades respecto a sus asociadas y negocios conjuntos los siguientes. A. La porción de la unidad de las utilidades o pérdidas netas reconocidas por la tenedora mediante la aplicación de método de participación. B. Los efectos de la evaluación de las inversiones permanentes disponibles para la venta, así como los efectos relativos a su disposición. C. Los elementos derivados de ajustar las inversiones permanentes por bajas en los porcentajes de participación de la tenedora. D. Los efectos de reciclar los ORI en las situaciones previstas en esta NIF. Los dividendos decretados a su favor provenientes de ganancias que no hubieran sido reconocidas en la inversión permanente en la aplicación del método de participación. F. Y el importe de las pérdidas por deterioro y revisiones reconocidos en el valor de las inversiones permanentes. Normas de revelación. Los inversionistas asociados van a establecer en los estados financieros. La tenedora debe revelar con base en su importancia relativa lo siguiente: la lista descriptiva de las inversiones asociadas, todas las asociaciones, información resumida de las siguientes partidas, identificando también la porción de la participación correspondiente a la tenedora, como son los activos circulantes, activos no circulantes, pasivos no circulantes, ingresos del periodo, utilidades o pérdidas netas del periodo y acumuladas del periodo de periodos anteriores, otras partidas integrales de periodo y acumuladas de periodos anteriores. También es importante los importes reconocidos por la tenedora en relación con las asociadas, el importe de dividendos y de reembolsos de capital efectuados por la asociación de la tenedora en el periodo. También las razones por las que se considera que la tenedora ejerce influencia significativa sobre una entidad. Las razones por las que se considera que la tenedora no ejerce influencia significativa sobre una entidad. En caso de que la fecha o periodo de los estados financieros de alguna asociación sean diferentes a los de la tenedora, debe revelarse este hecho junto con las razones que dan lugar al mismo, así como las operaciones importantes ocurridas en el periodo que no coinciden. La naturaleza y el alcance de las restricciones importantes sobre las capacidades de las asociadas de transferir en fondos, y en su caso la porción de pérdidas de la asociada. Otras inversiones permanentes. También en los estados financieros, la tenedora debe revelar con base a su importancia relativa lo siguiente: la lista descriptiva de otras inversiones permanentes, los porcentajes de participación de la tenedora y de cada una de ellas y su costo de adquisición, y las pérdidas por deterioro o en su caso las reversiones de pérdidas por deterioro reconocidas en el periodo. Esto sería todo, espero que me haya dado a entender y muchas gracias.